Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Una nueva edición de Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio y la biblioteca del Congreso de la Nación, donde vamos a estar analizando y hablando, claro, obviamente del tema de la cultura en la República Argentina y puntualmente la cultura que se emana desde el Congreso de la Nación. Por un lado, lo que tiene que ver con los talleres desde la biblioteca y también lo que tiene que ver, y un tema para muchos a descubrir, como es el Museo Parlamentario, que nuclea a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Diputados. Usted lo puede recorrer, claro, en épocas normales, no en épocas de pandemia, pero también hay, en lo que tiene que ver con el Museo Parlamentario, distintas actividades y muchas de ellas se realizan vía redes sociales, como es una de las redes sociales Instagram. De todo esto vamos a estar hablando aquí en Idas y Vueltas. Muy bien, comenzamos a desarrollar el Idas y Vueltas del día de hoy, por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y vamos a conversar con Mónica Ávila. Mónica, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli ¿Qué tal? saluda. Mucho gusto, Fernando. Gracias. Bueno, Mónica, vamos a hablar un poco de los talleres que tienen que ver con la literatura, que tienen que ver un poco con la actividad, ¿no?, de la Biblioteca del Congreso de la Nación en estos momentos de pandemia. Le decimos a la audiencia que nos puede seguir por www.bcnradio.com.ar, también nos puede seguir por Spotify, como Idas y Vueltas, también nos puede seguir por Facebook en Idas y Vueltas, y ahora lo que nos puede hacer es escuchar a Mónica, que nos va a contar los talleres que comienzan la inscripción porque hay mucha demanda a pesar de la pandemia, el hecho de, a lo mejor, de buscar actividades desde casa, esto también nos permite una mayor integración y participación. Bueno, creo que sí, ¿eh? Mi experiencia, yo hace muchos años que trabajo en talleres y este año pasado y lo que va de bueno, la gente que se acercó a los talleres en forma virtual, bueno, ha aumentado, ha redoblado las ganas, porque una cosa que hay que buscarle, digamos, el aspecto bueno a lo negativo que el presente tiene, es que de este modo podemos llegar a muchos lugares del país, ¿no? E incluso fuera del país y a veces se dan muy ricos encuentros, ¿no? Justamente por eso, porque si la gente tuviera que trasladarse físicamente a un lugar, bueno, hay obstáculos de tiempo, de transporte, de movilidad, ¿no? Así que Claro. bueno, por mi experiencia, está bien, vamos bien. Mónica, ¿y cómo se desarrollan estos talleres? Bueno, yo he sido invitada especialmente para dar un taller de lectura, en este caso, que tiene una temática específica, se llama Nuevas Escrituras del Río, porque va a tratar sobre la literatura que está vinculada al delta del Paraná, particularmente al Bajo Delta, la zona de Tigre, San Fernando. Así que bueno, el desarrollo va a ser durante 4 lunes, a partir del 3 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de mayo, entre las 18 y las 19:30. Y como es un taller de lectura, la idea es que la gente va a traer al taller leído el texto que vamos a trabajar, por eso lo vamos a compartir antes, por correo electrónico. Y bueno, mi idea es que sea un taller participativo, ¿no es cierto? O sea, no solo una conferencia, pero como sé que también la biblioteca lo difunde a través de otras redes, puede verlo gente que a lo mejor no está participando, siempre vamos a tratar de hacer una introducción que ubique el contenido específico de este taller en el contenido más amplio de la literatura del Delta, que es muy rica y muy antigua y a la vez muy recorrida también por los autores más nuevos. Mónica, como toda obra literaria, tiene por parte del lector diferentes interpretaciones, es decir, que cada participante del taller va a tener su interpretación respecto a la lectura que ustedes recomienden.
Por supuesto, y eso es lo rico de un taller de lectura, ¿no? Porque ese conjunto de interpretaciones, a veces uno como guía va tirando algunos hilos, en este caso percibir algunos tópicos propios de la región, habrá gente que conoce mucho el delta, que lo ha frecuentado, habrá otros para los cuales es un territorio inexplorado, entonces uno va tirando esos hilos, buscando ciertos aspectos, pero siempre lo más rico es lo que vos decís, Fernando, la interpretación, ¿no? A mí me gusta siempre comparar la literatura con las capas del hojaldre, que son ricas y que en el conjunto hacen que esa masa sea tan rica, ¿no? Solitas Claro. quedan como muy pobres, pero cuando conseguimos encontrarnos con la lectura de otros y compartirla, hay una escritora que dice respecto de esto de la interpretación. Eso está muy bien. Y eso otro también, ¿no? O sea que Claro. justamente como se trata de interpretación, está abierto dentro de las pautas que en el cuento, en este caso los cuentos nos proponen, bueno, abrir el juego a lo que cada uno piensa, sobre todo porque algunos de los cuentos son muy sugestivos y dan lugar a la interpretación, otros están más afirmados, digamos, en la realidad, y ahí, bueno, nos moveremos en el contexto de lo verosímil, ¿no? Claro, Mónica, esto quiere decir que hay muchos cuentos que nos hacen volar un poco, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. En este caso, diría yo que se trata de los cuentos que vamos a trabajar, tienen en general un matiz de realismo, ¿no? Ujú. Porque no nos olvidemos que son textos eh, afincados, digamos así, en un territorio, y que en este caso, bueno, elegí yo también, ¿no? Y que los hemos elegido porque están en circulación libre en la web también para respetar los derechos de sus autores, autoras en este caso, pero te decía, en general respetan un verosímil que tiene que ver con el mundo del delta, con sus actividades, con sus paisajes, con actividades que a lo mejor se desarrollaron en una época y ahora ya no, con incluso personajes, ¿no? Muy típicos vinculados con los oficios del delta. Así que hay en principio un verosímil, pero queda así, como vos decís muy bien, Fernando, un espacio para interpretar sobre ese verosímil qué es lo que los escritores quieren proponernos. Claro. ¿Las escritoras son del Delta? Vos, mira, te voy contando quiénes son Ujú. Sí, y de cada una te cuento un poquito su sí, cómo no. afinidad con este territorio. Vamos a trabajar un cuento de Cecilia Ferreiroa. Cecilia Ferreiroa es una escritora muy joven que tiene un libro de cuentos, dos en realidad, uno que se llama Señora Planta, si querés lo muestro. Ajá, ahí lo estamos viendo. Señora Planta, tiene además otro libro, pero este me interesa particularmente porque ya desde la gráfica nos ubica en el Delta. En realidad, Cecilia no solo trabaja la temática del Delta, es una escritora que aborda muchos temas y muy variados, pero tiene casa en el Delta y con frecuencia se instala allí. Y el cuento que vamos a ver, responde a esta geografía. Después vamos a leer un cuento de Inés Garland, un cuento que se llama Las otras islas. Inés no vive en la isla, pero ha pasado mucho tiempo en su infancia en la isla y es un territorio que conoce y quiere mucho. Voy a mostrar un libro al que no pertenece ese cuento, que se llama Ajá, Piedra, Papel o Tijera. Ya también la gráfica de tapa nos instala, ¿no?, en claro. el territorio del Delta. Este es un libro, viste, Fernando, que a veces los anaqueles clasifican, ¿no? Este es juvenil, pero Ajá. acepta muy buenas lecturas adultas, ¿eh? Porque es un libro estupendo. Bueno, el cuento de Inés Garland, que vamos a ver, se llama Las otras islas, y plantea un diálogo entre la isla del Delta o las islas del Delta y las Islas Malvinas, desde una mirada infantil, el proceso de la guerra. Así que por eso te digo, vamos tocando temas que tienen que ver con lo verosímil, con lo real, con la interpretación, y todos estos escritores algún vínculo han tenido con nuestro territorio. Vamos a ver también un texto de Gabriela Cabezón Cámara, que si bien no vive en el Delta, siempre eh, comienza sus novelas acercándose a este territorio. Ujú. Voy a mostrar un libro que se llama 10 lugares contados,
que editó la provincia de Buenos Aires con Planeta, y una de las autoras es Gabriela Cabezón Cámara. Cada autor de esta antología toma una localidad, digamos así, un partido de la provincia de Buenos Aires y cuenta un cuento en relación con esa. Gabriela Cabezón Cámara elige el Delta. Así que si bien, como te digo, no viven aquí, bueno, evidentemente tienen una fuerte raigambre con nuestro territorio. Y la última autora que vamos a ver es Ana Basualdo. Ana Basualdo vive en este momento en Barcelona, desde la época de la dictadura, pero es la autora de un libro que es una joya, que se llama Oldsmobile 1962, que eligió en su momento Ricardo Piglia en esta colección que se llama Serie del Recién Venido, pero que se proponía de algún modo reeditar libros especiales, interesantes y esenciales para la literatura argentina, y Ana Basualdo vivió en Tigre, en San Fernando, cuando era niña, así que ella sí, sus padres, o sus abuelos, mejor dicho, tenían un periódico, y además estaban vinculados con el mundo de los astilleros, así que también de ella podemos decir que escribe con conocimiento del territorio del que hablamos. Claro, es decir, que las autoras le agregan un plus a lo que el lector va a recibir, en definitiva. Y al revés también, ¿no es cierto? Porque me parece que a esa percepción que cada una de estas autoras nos va a dar, algunas muy vinculadas con la infancia, con los recuerdos de la infancia, otras más adheridas a un presente, por ahí también con una observación crítica respecto de ese presente, bueno, están a la espera siempre, ¿no?, de que el lector haga su lectura y una, incluso hasta una devolución, ¿por qué no? Claro, y es claro, es un poco lo que espera siempre el autor. Mónica, ¿hay edad para hacer el taller? Bueno, yo diría adultos, ¿no? Ujú. Porque las temáticas que vamos a tratar son especialmente para adultos en este caso. También puede haber adolescentes muy lectores, cuyos encuentro con la literatura les permite acercarse, pero me parece que son más bien vinculadas al público adulto. Claro. La gente, Mónica, vos ves particularmente que se vuelca a la lectura. Mira, yo hace muchos años que conduzco talleres de lectura. Ujú. Y siempre es la verdad que siempre es una enorme sorpresa la cantidad de gente que participa y que lee. En la Biblioteca Popular de Tigre, que es una biblioteca también centenaria de acá de la localidad, tuvimos un taller de lectura presencial con una colega durante 30 años. Así que no podemos decir que no le gusta la... Y Claro. además, viste que es un lindo panorama, a veces cuando uno va en el tren o en el subte, bueno, hay mucho teléfono, pero no todo lo que se mira en el teléfono son las redes sociales, hay gente que también lee, ¿eh? Sí, Y por claro. qué no, siempre ese paisaje de gente con el libro en la mano que también es muy... Yo creo que sí, que se lee, Fernando, creo que se lee Ujú. mucho. Y Ujú. a lo mejor también en estos momentos de pandemia, a lo mejor en el momento en que hubo una mayores restricciones al salir de casa y demás, más allá que ahora estemos pasando por un periodo particular, me parece que a lo mejor la gente también se volcó a la lectura, tenía la tele a mano, pero es como que también se cansaba de la tele y terminó eligiendo un libro y volviendo a lo mejor en algunos casos a esa vieja pasión de tener, de leer, ¿no? Y sí, cómo no, ¿no? Son momentos que hay que también aprovechar desde ese lugar, ¿no? Decir, bueno, tenemos un tiempo y dedicarlo a lo que nos gusta. Y por otro lado está el que, bueno, es lector de toda la vida y es su afinidad con la lectura lo va a llevar siempre a leer, ¿eh? El que tiene siempre Claro. la pila de los libros por leer, los libros por revisar, esos también existen y creo que en nuestro país, en Buenos Aires, hay una gran cantidad de lectores siempre. Sí, seguro. Mónica, es difícil hacer estos talleres, es importante que se hagan, ¿no? Estos talleres, aunque sea vía Zoom, de manera virtual, en estos momentos de tanto ida y vuelta con la computadora, pero ¿es difícil hacer el taller de manera virtual por Zoom o es mejor hacerlo de manera presencial, charlar o leer fragmentos de un libro junto al oyente, al lector?
Qué pregunta, Fernando. A ver, yo soy muy, siempre mido el lado bueno de las cosas, ¿viste? Tengo un defecto. Está bien, es un buen Este, defecto. pero me parece un buen defecto. Suponete, yo suelo dar talleres en mi casa y en este momento en un grupo de talleres que tengo son 20 personas, no caben en mi casa. Ujú, O sea que si estuviéramos en mi casa, ya ese taller no sería claro, posible. Ni que hablar de un espacio como la biblioteca, que obviamente es un espacio bellísimo que todos hemos recorrido alguna vez, sobre todo de estudiantes, y bueno, y estaría muy hermoso estar ahí y verse también el gesto del cuerpo y bueno, y superponerse con las opiniones, pero bueno, el Zoom tenemos lo que tenemos, que no es poco. Mi experiencia es que se puede, con un poco de organización, pidiendo a cada uno que tome su lugar para hablar, para que cada uno tenga su espacio. Ojalá que sea así, yo quisiera, por eso insistí que mi mirada sobre este taller no es la de un conferencista que va a hablar de un tema, sino la de participar y permitir que cada uno dé opiniones y, como vos decís, interprete, manifieste su gusto, su desagrado, en fin, hay muchas cosas. Vamos a tratar de que sea atractivo, entretenido, que la gente pueda disfrutar de estas escritoras que son excelentes y pueda, como también, ¿por qué no?, seguir leyéndolas, ¿no? claro. Vamos a ver apenitas una puntita de su obra. Y por otro lado, como te decía, para aquellos que no van a participar del taller y lo están viendo a lo mejor por otros mecanismos de las redes, bueno, tratar de que cada encuentro tenga también un pequeño espacio breve, pero de teoría no es la palabra, pero sí de ubicar estas lecturas en un contexto mayor, así aquel que lo está escuchando se lleva también una información, más allá de que pueda o no leer o participar del taller. Sí, y algunos puede también motivarse a escribir Ah, después cómo del no, taller. sí, cómo no. Siempre la escritura, viste, hay lectores que escriben, a mí, según mi experiencia, que son muchos, también están los que dicen, yo solo leo, Ujú, pero es muy difícil que haya escritores que no lean, ¿no? Porque claro. uno se alimenta de los temas y de los procedimientos de otros escritores, de su manejo de la lengua, ¿no? Es como una especie de, a ver cómo decirlo, como una especie de ingrediente, algo que se va sumando a nuestra propia psiquis, y bueno, y trabaja allí donde cuando uno escribe no necesariamente va a imitar a otro escritor, pero me parece que puede moverse en el interior un mecanismo que lleve a las ganas de escribir. Sí, cómo no, me parece que sí, cómo no. Mónica, para cerrar, repetimos este taller que se realiza en la Biblioteca del Congreso Nacional con inscripción previa, pero que arranca ya la próxima semana. La inscripción tengo entendido que arranca el lunes 26 a las Sí. 10 de la mañana, así es. Y bueno, y a partir de allí ojalá podamos trabajar con todos aquellos que se incorporen, dándoles, sembrando el gusto por esta literatura que a mí me gusta tanto, que es la literatura del río. ¿Mm? Mónica, gracias por este contacto con Idas y Vueltas, con BCN, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Mónica Ávila y estos talleres que se realizan en la Biblioteca del Congreso con mucha expectativa en estos momentos especiales, particulares, momentos de pandemia, momentos de quedarse en casa, pero a pesar de quedarse en casa, de tener tiempo para la cultura, para el arte y para los libros, que me parece que es muy importante. Le agradecemos a Mónica y hacemos breve pausa aquí en Idas y Vueltas por BCN, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, último bloque de Idas y Vueltas por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Usted recuerde que nos puede seguir por
www.bcnradio.com.ar, nos puede seguir por Spotify, nos puede seguir por Facebook como Idas y Vueltas. La producción, como siempre, a cargo de Mariana Salas, de Mariana Afranchino, y vamos a hablar y a conversar con María Pía Tamborini, quien es conservadora del Museo Legislativo. María Pía, ¿cómo le va? Gracias por este contacto con Idas y Vueltas, con la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hola, ¿qué tal? Un placer poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. María Pía, queremos que nos cuente un poquito cómo es este trabajo que hacen ustedes también permanentemente de conectarse con otros museos parlamentarios, y también después profundizamos un poquito de la actividad que en épocas normales se pueden hacer, se puede recorrer, se puede ver en el Museo Parlamentario de nuestro Congreso, de nuestro Parlamento. Pero hay muchas charlas que están dando en estos momentos virtuales, en estos momentos de pandemia, por las redes sociales. Sí, primero que no es el Museo Parlamentario, ahí hay como una pequeña explicación. El Museo Parlamentario es el Museo del Senado, y nosotros somos el Museo Legislativo. Te digo porque si no hay como Museo Legislativo. Sí, vale la pena porque claro, nosotros somos de la Cámara de Diputados, el Museo Parlamentario es del Senado. Eso por lo primero de todo. Mira, nosotros empezamos el año pasado con una serie de charlas, que es, bueno, como vos dijiste, estamos a la manera virtual, y digamos, las charlas siempre con invitados especiales. El año pasado tuvo una serie de charlas que invitaba a conservadores y restauradores de todo el mundo. Pero este año decidimos, bueno, habíamos hecho ya un pantallazo general sobre la situación que vivía, digamos, a través de la conservación y la restauración de los bienes, cada país con todo lo suyo, y ahora, digamos, centramos en hacer la misma charla, pero invitando a diferentes responsables de patrimonio cultural de las provincias. Ajá. ¿Y esto también permite tener mayor experiencia por parte de la Cámara de Diputados? Sí, obviamente, y lo más importante, digamos, que sirve es para poder lazar, digamos, uniones entre los diferentes restauradores y conservadores, ¿no? O sea, aparte, digamos, charlamos sobre la situación que tienen, o sea, primero cada conservador o restaurador o la persona que está encargada del patrimonio en ese momento de la provincia, digamos, que nos cuenta, digamos, su profesión, por qué se dedicó, o sea, un poco cuenta su historia, ¿no? Y después, en qué se encuentra en este momento la provincia en el cuidado del patrimonio. Y ya que nosotros como Cámara, digamos, tenemos cada representante de las provincias, sirve también para esta relación entre lo que estamos haciendo acá en Buenos Aires y ellos que nos cuenten sus necesidades y qué podemos trabajar en conjunto. ¿Y en qué temas se pueden trabajar en conjunto entre digamos, el Museo Legislativo de la Cámara de Diputados con museos legislativos o parlamentarios de otras provincias? En realidad, te digo, no estamos hablando puntualmente con conservadores de los museos parlamentarios, sino los museos, o sea, porque la realidad es que todavía en Argentina estamos un poco, de alguna manera, no sé si llamar atrasados, pero con respecto a lo que sería la conservación de los bienes culturales, venimos, digamos, es nuevo, relativamente nuevo con respecto a otros países de Europa. Entonces, digamos, el reconocimiento de la profesión del conservador, digamos, está todavía en trabajo. Y entonces no en todos los museos hay un conservador que se ocupa del patrimonio, entonces hablamos un poco de esta situación. Nosotros, aparte de que yo trabajo como conservadora, represento a la Asamblea de Conservadores y Restauradores en la Argentina, que estamos tratando de que se declare la profesión del conservador y que esto también ayude a otros lugares donde no hay esa figura, o hay una persona que trabaja pero no le reconocen su trabajo. Entonces, un poco estas relaciones permiten también que otros lugares reconozcan que existe la profesión y que es una actividad puntual que realiza, que es el cuidado del patrimonio, y entonces podemos también intercambiar conocimientos y ver dónde más se necesita hablar sobre esto, y bueno, y que participen todos. María Pía, y contanos un poco la experiencia tuya en el museo. Yo trabajo desde el 2010, entré como, digamos, yo soy restauradora y conservadora, y además historiadora del arte. Mi especialidad es textiles. Yo me formé acá en Argentina y después mi especialidad la realicé en Italia. Empecé como restauradora en su momento cuando para el 2010 se hizo como una puesta en valor para, digamos, cuando se hacía, ¿no?, el aniversario. Y luego de trabajar durante 5 años, me pasé al museo y ahora trabajo como la conservadora del museo.
del Museo Legislativo. Así que ya tengo, bueno, hace bastante que estamos cuidando el patrimonio. En el Museo Legislativo nosotros tenemos una cantidad, o sea, cuidamos lo que sería el patrimonio de la Cámara. Tenemos diferentes bienes culturales dentro del museo, propiamente dicho son piezas, ¿no? Que, digamos, se creó en su momento para, digamos, cuidar y conservar piezas que diputados o figuras importantes que pasaban por la Cámara donaran, ¿no? Empezaron así, donamos esto, y ahí arrancó el museo. Y luego, digamos, hubo diferentes concursos de pintura y obras de arte, bueno, se empezó digamos, a cuidar una cantidad de patrimonio. Ahora nosotros tenemos alrededor de más de 3.000, entre piezas, obras, fotos y demás, hay más de 3.000 piezas en el museo. Y en épocas normales, cualquier ciudadano, un visitante del Congreso, ¿puede recorrer ese museo? No, el museo en sí, digamos, no es que tiene una sede como un pequeño museo, que es lo que estamos en este momento trabajando, para poder tener una pequeña sede, digamos, como un lugar, ¿no? Porque en realidad, al tener un palacio como lo que sería el Palacio del Congreso, digamos, la parte que sería del Congreso de la Cámara de Diputados, en sí todo lo que es el Congreso forma parte está reconocido como un museo y monumentos, ¿no? Entonces, todo el museo, digamos, nosotros cuidamos todas las piezas también dentro del Congreso, que forman parte del patrimonio. En este momento justo estamos trabajando para que se pueda tener un lugar. En realidad el lugar que se creó, digamos, en su origen como museo es en Pasos Perdidos, arriba, si ustedes los recorren, la gente que lo visitó, digamos, hay como una galería que se llama la Galería de Presidentes, donde se creó para que se hayan colgado los cuadros de presidentes. Eso forma parte del museo propiamente dicho. Al inicio ese era el museo recorrible, digamos, para llamarlo de una manera. Luego, como es un lugar medio peligroso, porque la baranda es corta, bueno, por una serie de cosas que, claro, que tienen que ver con la seguridad de la persona que lo visita, no se puede acceder fácilmente. Entonces, bueno, ahora tenemos otros lugares para que puedan visitar, bueno, y en este momento estamos trabajando para una sede donde la gente pueda recorrer el lugar. Claro. Hablabas de las restauraciones que se hicieron en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hay trabajos que continúan haciéndose en torno a, bueno, a recuperar, en definitiva, los colores del Congreso. A lo mejor no tanto desde afuera, sino interiormente, ¿no? Claro, más que los colores serían cómo era el edificio originariamente, ¿no? Exacto. O sea, tuvo diferentes, oigan, cada vez que viene una gestión o alguna persona cambia algo, y entonces ya lo que eran, cómo eran las oficinas o los lugares originales, eso fue mutando tanto que a un cierto punto ya no era lo que era al inicio. Entonces la idea original era volver a lo que era, ¿no?, el edificio propiamente dicho cuando se construyó, y bueno, y sí hay algunos cambios que uno no los puede ya volver atrás porque son estructurales, pero tratar de conservar eso que era como estaba originariamente el edificio. Claro, y uno piensa en la restauración del Congreso y enseguida uno lo relaciona, ahora, antes no, pero ahora sí tienen que forma parte de lo que es el Congreso Nacional, que es el edificio del Molino. Claro, exactamente, el edificio del Molino que hace poco, digamos, bueno, forma parte ahora del Congreso, y en este momento sí está realizándose su puesta en valor. Exacto, claro. Sí. Y ahí también hay trabajos muy importantes que se han hecho en restauración. Sí. Y no sé si ahí también podrá haber algún espacio para el museo legislativo. Sí, una de las opciones también puede ser que, digamos, digamos que originariamente una de las ideas es que un piso tenía que ver con el museo. Bueno, eso está en discusión, pero sí, probablemente se pueda hacer. Yo durante un tiempo estuve participando como en préstamo, ¿no?, como de trabajo del museo, en la conservación de lo que es el mural que se encuentra en el comedor principal, en lo que sería la confitería, que originariamente había un mural en el techo, que bueno, quedaron muy pequeños fragmentos, entonces lo que hicimos del museo, digamos, fuimos en préstamos para poderlos recuperar, guardar correctamente, para que en un futuro se pueda decidir si se pueden volver a colocar y hacer una copia. Bueno, eso está por decisión, y así que trabajamos un tiempo también ayudándolos en eso. María Pie, ¿cómo se pueden seguir esas charlas por Instagram? Sí, nosotros las charlas las hacemos bueno, como dijiste, en el Instagram de Cultura de Diputados. Se hacen una vez al mes este año, el segundo lunes de cada mes,
Tenemos ya hasta acá, agosto, comprometido, bueno, por ejemplo, la próxima clase, iba a decir, la próxima charla, va a hablar una profesional de lo que sería de Bariloche, muy interesante, porque ella trabaja en la CONEA, bueno, va a contar un poco la situación que está allá, va a hablar luego una profesional de Entre Ríos, una conservadora de Entre Ríos, luego una conservadora también de acá de la provincia de Buenos Aires, después, bueno, varias personas que están ya comprometidas, y la idea es que hasta fin de año podamos invitar, no digo en todas las provincias, porque como te vuelvo a repetir, no en todas las provincias tenemos un representante puntual que trabaja como conservador, Claro. pero bueno, una persona en Salta también hemos invitado, bueno, hay varios profesionales que van a contarnos, y la idea también es lograr esta red, como te decía, ¿no?, para poder trabajar en conjunto y, bueno, y tratar de entre todos solucionar las problemáticas que hay. ¿Y se pensó o se trabajó con mirando un poquito qué pasa fuera de la República Argentina con otros museos legislativos? Sí, sí, la idea es tratar de hacer intercambios, o sea, con los otros museos que hay. Por ejemplo, yo puntualmente trabajo digamos, soy socia de una asociación que en cierta manera nosotros como Argentina de los Conservadores nos seguimos el código de ética del AIC, que es de la Asociación de Conservadores Americana, y ahí, digamos, hay una asociación que se llama Apoyo Online, que tiene 30 años, cumplieron hace 2 años, y que, digamos, es una asociación que hace como una, digamos, como yo diría, une los países americanos y de habla hispana y, digamos, y de habla portuguesa con los otros países, especialmente con Estados Unidos. Y ahí la presidenta es Beatriz. Ella, digamos, trabaja en la Biblioteca del Congreso, entonces tratamos siempre de hacer intercambios y, bueno, y tratar de que, por ejemplo, en este año puntualmente, con esta asociación, la Asociación de Apoyo Online, que hace sus jornadas, que hacen cada 2 años, hacen unas jornadas, estamos como museo participando en la organización de estas jornadas internacionales que son famosas en todo el mundo, bueno, y así de a poco, viste, tratar de unir y intercambiar conocimiento y también a veces materiales que nos faltan, o otro tipo de cosas que, bueno, nosotros la realidad necesitamos mucho. María Pía, y demostrar que todos estos temas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la historia, en definitiva, no se suspenden a pesar de la pandemia. Exacto, sí, no, tal cual lo que estás diciendo, y te digo la verdad que bueno, obviamente lo que es la conservación y restauración, o sea, la restauración de los objetos es un poco complicado si uno no va, porque tienes que tener el objeto en sí, no es que uno pueda hacerlo de otra manera, pero realmente lo que hablábamos en estas charlas y con toda la gente es que la pandemia permitió un poco acercarse a través de lo que es virtual, porque ahora lo virtual, obviamente, como vos decís, vino para quedarse, y nosotros realmente desde el punto de vista de uniones con otros lugares. Antes era complicado pensar en decir, bueno, organizo algo con gente de otros lados, porque uno si no venía la persona, o vos ibas, era como difícil, ¿no? Pero ahora no, o sea, realmente está sirviendo para eso. Y post pandemia, ¿cómo imaginás que va a ser digamos, este trabajo de ustedes? ¿Con reuniones virtuales también? ¿Y con reuniones presenciales? Claro, digamos, siempre uno las reuniones presenciales no las quiere dejar, ¿no? Porque, bueno, son importantes desde el punto de vista de lo que es el contacto y demás, y porque si vos, la otra vez justo estábamos hablando de un tema de una asociación, las asociaciones tienen un tema de que si cuando se vota o alguna otra situación necesitas que sea presencial. Salvo que en tu estatuto diga algunas cosas no se pueden, pero la verdad el tema de lo que sería las reuniones federales, por ejemplo, lo que yo te contaba de la asamblea de ACRA, que nosotros ahora empezamos como ser una asamblea que, digamos, de gente que estaba acá trabajando en Buenos Aires, empezó a ser federal, o sea, tenemos puntos en cada provincia ahora, tenemos una sede que representan en Salta y así, ¿viste? Porque, digamos, esto facilitó muchísimo, y al revés, y vino para quedarse, y para nosotros es mucho mejor, y la gente se siente mucho más cerca. Así que esto seguramente va a seguir, no seguro, es así, o sea, ya lo tenemos como organizado, ¿no? Claro. Me parece que, y para ir terminando, María Pía, me parece que hay un trabajo en lo que tiene que ver con la parte cultural de la Cámara de Diputados, la parte de cultura de la Cámara de Diputados, que digamos que supera los diferentes gobiernos políticos o autoridades políticas de un color o de otro, por lo menos en los últimos años, ¿no? Yo creo que
si uno toma los últimos presidentes de las cámaras de diputados, cada uno puede tener su perfil, su modo de llevar adelante las sesiones y demás, o la relación entre oficialismo y oposición, pero sacando eso, me parece que la parte cultural hay un objetivo como un trabajo a largo plazo que se viene haciendo. Sí. Yo creo que, te digo, siempre eso lo hablamos con la gente, digamos, en estas reuniones, que digamos, nunca en ningún momento se habla sobre partidismo, al revés. O sea, estamos hablando del cuidado del patrimonio para que las generaciones futuras puedan seguir viéndolo, poderlo compartir y que sirva también para afianzar un poco lo que la ciudadanía, ¿no? Del país, más que de la ciudad, de toda la Argentina. O sea, nosotros realmente sobre eso no discutimos y no hay ni intercambios, porque en realidad lo que hacemos, todos lo que nos esforzamos es para el cuidado del patrimonio, y digamos, no importa de qué lugar vos estés trabajando, o si trabajás políticamente en un lugar o otro, realmente no tiene nada que ver qué es lo que... Y tratamos de fomentar eso, digamos, desde el punto de vista de lo que son las instituciones de museos, o los que trabajan en una institución que es cuidando o las obras de arte, monumentos, etc. Ahora se acerca el Día de los Museos, que es dentro de poco, el 18 de mayo, y vas a ver que en un montón de instituciones se va a hacer diferentes actividades, obviamente virtuales, nuevamente, ¿no? Claro. Pero todo es en pos del cuidado de lo que sería el patrimonio cultural. María Pía, gracias por este contacto con Idas y Vueltas, con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Les agradezco muchísimo la invitación, así que siempre estamos dispuestos para contarles lo que hacemos. Bueno, muy amable. Muchas gracias, María Pía Tamborini, que es conservadora del Museo Legislativo de la Cámara de Diputados. Le agradecemos la charla a María Pía, y también con ustedes le agradecemos su presencia y nos reencontramos próximamente. Esto fue Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias.